Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, como siempre en compañía de Ángel Delgado, en este programa que es una coproducción de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Estamos saliendo en este momento en vivo para comentar diversos aspectos de la actualidad política nacional. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos todos, para comentar por los últimos acontecimientos de una semana, ya teniendo en perspectiva la próxima visita de la Comisión de Alto Nivel de la OEA, que seguramente llegará los primeros días de la siguiente semana. Adelante, mi querido Luciano. Ángel, sí, un tema que tendríamos que comentar es algo muy lamentable, ¿no? Cómo en este gobierno se viene haciendo costumbre, cómo se viene normalizando, como dicen ahora, algo que es muy desagradable, que es el maltrato a los medios de comunicación, el maltrato a la prensa, algo que ha venido sucediendo desde la misma campaña electoral, ¿no? Que recordemos que Pedro Castillo en sus mítines agredía a los medios de comunicación, tenía un grupo de gente que lo acompañaba, pero esto en los modos del primer ministro va tomando ya una forma intolerable. No se puede permitir ese maltrato a los periodistas constante, ese tipo de ofensas, y más aún ese trato machista y prepotente que muestra con las periodistas mujeres. En este caso la víctima ha sido Sol Carreño, con quien se puede simpatizar o no, coincidir o no con su línea periodística, pero que no merece de ninguna forma la manera en que el señor Aníbal Torres se ha expresado sobre ella. Vamos a poner un video para luego poder comentar esta situación. Correcto. Para hacer daño nomás al gobierno. Mala fe, mala entraña, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija, no puede ser buena hija. Y si tiene hijos, no solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad, por supuesto que más daño que a todos los demás se hace a ellos mismos. ¿Por qué se hace a ellos mismos? Bueno, ahí lo hemos visto. Francamente, ha perdido el juicio este señor o no sé qué es lo que está buscando, pero ya son varias veces que hace estas bravuconadas, Ángel, que son inaceptables, ¿no? Inaceptables, sobre todo con el trato con los medios de comunicación. Si esto se va haciendo costumbre, se va consolidando como una manera como un ejercicio, como una manera de relación entre el poder y la prensa, estamos entrando a un terreno muy peligroso, que es finalmente la base incluso de una dictadura, de un gobierno autoritario que no permite discrepancias, disidencias, opiniones contrarias y sale con este tipo de frases altisonantes, incluso cuestionando la condición de mujer, cuestionando la condición de esposa y de madre de una periodista de larga trayectoria. Sí, pues sin duda alguna un asunto que no tiene nada que ver, absolutamente desproporcionado, falta de nivel, a partir de una crítica y un comentario que finalmente ni siquiera era trascendente, un escrito que Torres había tenido una oportunidad donde de manera muy pueril y superficial a mi juicio, emite unos juicios sobre el sistema de gobierno en el Perú. Cosa que, por cierto, yo no creo que es exacto, porque no estamos hablando, en todo caso, de ese tema ni de esos asuntos. Pero que eso merezca una respuesta furibunda, desproporcionada, absolutamente prepotente por parte del poder, es de veras lamentable. Yo no había tenido oportunidad de ver, digamos, en su oportunidad, y cuando he visto, digamos, o sea, no vi el incidente, no vi las declaraciones de Flor Carreño, pero cuando he visto la desproporción, los agravios e insultos que sin duda él gratuitamente acomete contra la periodista, uno dice, ¿qué estamos pasando? O sea, ni siquiera para decir que aquí hay algo que corresponde a algo que se le parezca siquiera de lejos a una legítima defensa. Nada de eso. Entonces estamos, pues, como bien dices tú, ante la prepotencia instaurada, hecha poder, y por parte de un individuo que sin duda, pues, no le funciona bien la cabeza, ya ha perdido la noción de la
ecuanimidad, cuando él como primer ministro es el responsable justamente de darle al gobierno, por encima de todos los problemas que hay, una tónica que lo convierte en algo más o menos pues, apreciable, algo que efectivamente pueda lograr un cierto grado de normalidad. Pero realmente quien conduce al Consejo de Ministros es un incendiario. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Es un elemento que no ha entendido para nada su papel, ¿no? Y se ha convertido en una especie de un flamígero de atacante de todos los detractores. Inclusive, ya no solamente a partir de la defensa política que propiamente se puede hacer, sino utilizando un acervo de injurias que en este caso no corresponden y revela y desdice totalmente el cariz de este gobierno. La verdad es que hace tiempo ya Torres está de más en la presidencia del Consejo de Ministros y solamente la cobardía del Parlamento Nacional lo mantiene. Claro, no quieren dar ese paso porque saben que se están arriesgando a una futura, a un posible cierre del Congreso. Pero es que hay momentos en los cuales ya no se puede tolerar este tipo de cosas. Es mejor que la salida de Torres obligue a una recomposición dentro del gobierno y, bueno, a un esfuerzo de conseguir algunas personas más potables, más razonables, para hacer dentro de la crisis y el fracaso rotundo, por lo menos algo más llevadera la situación. Porque Torres realmente es un peligro que en una situación ya caótica y de crisis, él se encarga de atizar el fuego y de generar tormentas, huracanes y todo tipo de vientos destructivos. Creo que este es el comentario, deplorar totalmente lo que ha hecho Torres, y esto yo creo que una vez más lo descalifica. No es esto, sino es una trayectoria, es una línea de actuación lo que lo descalifica para ser un genuino primer ministro. Nada que hacer con el rol que la Constitución dice de quien debe coordinar las acciones del gobierno, quien debe ser vocero, quien debe ser el puente de diálogo con otras autoridades gubernamentales. Nada de eso. Aquí estamos ante un picapedrero, ante un hombre que es un matón callejero, Así es. y la verdad es que inclusive sustituye a sus ministros que son los voceros, ¿no? Porque inclusive en este caso yo creo que hay un elemento de veneno, de civilino, una actitud perversa en sus declaraciones que yo creo que lo descalifica incluso como persona. Lo hemos dicho antes, lo decimos ahora, Torres no tiene nada que hacer al frente del gobierno, de la presidencia del Consejo de Ministros, y solo la cobardía del Congreso lo mantiene al frente. Una censura a él obligaría a que el gobierno remoce sus cuadros, inclusive si es que se quiere llegar a un tipo de acuerdo dentro de la crisis, una especie de armisticio para poder enfrentar algunos temas comunes dentro de lo criticable que es Castillo, ¿no? Evidentemente el señor debería estar fuera conjuntamente con otros, pero para eso el Congreso tiene que decidirse a dar ese paso y finalmente votar a este personaje, que por cierto ya estaba de hace meses atrás anunciando su salida, y solamente por la actitud del gobierno por un lado que lo mantiene para no hacer mayores cambios, pero por otro lado la complacencia del Congreso hace que continúe en el mismo, ¿no? Con todo el desbarajuste, con la falta de horizonte, con la incapacidad siquiera de establecer el diálogo más elemental que debiera haber entre los actores políticos, ¿no? Con Claro, este señor no se recuerda puede. que un momento puso al cargo a disposición, pero todo fue una figura para distraer en determinado momento político, ¿no? Pero ahí quedó. Sí, Y el Congreso, no, como tú dices, no ha actuado a la altura de las circunstancias porque es inaceptable que este señor, que además ya recuerdas que hasta en 3 oportunidades ha puesto a Hitler como ejemplo de desarrollo y como modelo a seguir. Yo no sí, pues. sé, en un país democrático y civilizado, este hombre no hubiera durado ni 24 horas, creo. Por supuesto que sí. Mira tú, este señor fue interpelado en el Congreso. El Congreso lo llamó para pedirle cuentas a propósito de un conjunto de acciones, pero no tuvo
decisión, no se fajó, le faltó ánimo y se mostró cobarde en última instancia al no plantear un voto de censura. Creo que si se hubiera planteado un voto de censura, ya pues dentro de lo malo tendríamos por lo menos, no sé, un equipo que por lo menos por la novedad, por lo flamante, podría estar un poquito mejor para conversar de algunas cosas, ¿no? Pero con este señor realmente no hay nada que hacer, está absolutamente descalificado y está llevando al gobierno pues a una situación de garete, sin rumbo, sin marcha, dentro de una destrucción que simplemente afecta a todos los peruanos por igual, pero especialmente a los más vulnerables, ¿no? Así es. Ahora, este tipo de declaraciones sobre una mujer periodista, yo creo que ameritarían por lo menos que la ministra de la Mujer se pronuncie, o incluso hasta que renuncie, ¿no? ¿Cómo puede seguir siendo parte de un gabinete que encabeza un hombre que maltrata públicamente a una mujer en su condición de esposa, de madre, de hija, que precisamente es lo que se supone que este ministerio protege, ¿no? La familia, la mujer, etcétera. Entonces, bueno, pero así estamos, Ángel, No, cada no, día no, pero peor, sí, y estas sí. cosas se van consolidando y se van viendo como normales, ¿no? Ahora bien, bien mencionado el tema de la ministra de la Mujer, la cual, bueno, pues ha tenido que rechazar, pero en el fondo busca una justificación. Pero no nos debe extrañar que las feministas a la cual ella indudablemente pertenece tengan también un sesgo parecido, porque cuando se trata, por ejemplo, de una mujer que pertenece al otro lado del espectro Sí, político, o cuando se trata de mujeres campesinas violentadas por los ronderos que las acusan de ser hechiceras y las cuelgan de los pies en una forma brutal e inhumana, esta gente dice, eso es interculturalidad. Ese es el multiculturalismo, ¿no? Para justificar este tipo de atropellos a los derechos fundamentales y a los derechos de mujer, que ellos son los campeones. Solamente cuando se trata de defender a su gente y atacar a los adversarios, este feminismo oportunista funciona. Creo que es una buena oportunidad aquí para señalar, y tienes tu razón. La ministra debió sentirse ofendida, pues, porque el ataque directo a una periodista en una forma tan gratuita, tan artera, donde ni siquiera hay ningún tipo de proporción y razón, le daría a ella la oportunidad de mostrar que es consecuente con sus ideas y decir, bueno, yo no camino pues con un ministro que tiene este tipo de planteamientos. Pero no, lo ha claro. justificado, es un gran caballero, que es un hombre que bueno, pues se ha sentido ofendido, pero ¿por qué se ha sentido ofendido, no? Ni siquiera le han mencionado nada personal, no lo han atacado a él como persona ni a su familia para que reaccione de esa manera. Han hecho un comentario de un texto que él como autor, como escritor, como autor de algunos libros, ha establecido algunas opiniones que hoy día, claro, se le voltean, ¿no? Porque en ese momento él criticaba la concentración presidencial y ahora él es uno de los que apuntala un régimen de esta naturaleza. Lo que quería hacer Sol Carreño era ver la contradicción entre el ayer de Torres y el Torres actual. Pero en fin, ese es un ejercicio lícito del periodismo, sobre todo con personas que se supone tienen trayectoria, ejercen magisterio y en consecuencia dicen cosas que son importantes. Y claro, lo que uno le exige a esa gente es la coherencia, que lo que dijo Coherente. en un momento determinado lo mantenga a lo largo del tiempo y el día de hoy, sobre todo cuando las condiciones están mucho peor que cuando él describe en ese texto que la señora Carreño comentó. Sí, pues y él pudo entrar a un debate alturado, Claro, pues, de ideas, académico, absolutamente. fundamentar incluso un cambio de ideas, no lo sé, pero no No, o descender al atacar nivel ya de censura. políticamente, si quería, inclusive ha podido decir que es una posición de derecha, reaccionaria, infantil, pero realmente meterse con las características propias del ser humano, mujer, madre, esposa, hija, yo no veo la relación entre un conjunto de ideas y este tipo de referencias, ¿no? Creo que es absolutamente infaustas, desafortunadas y terribles. Así es, así es. Bueno, cerremos ese tema, Ángel. Te planteo que nos enfoquemos en lo que ha sucedido esta mañana en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde una vez más, bueno, primero pasó algo que se vio interesante, ¿no? Es decir, Acción Popular propuso sacar a los tres miembros que tenían la subcomisión y que están acusados de niños,
y reemplazarlos por otros. Entonces la cosa comenzaba bien y parecía que iba a haber los votos, pero luego de esto la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, ha cedido un poco a la presión de los representantes de la izquierda y ha suspendido a pedido de Balcázar, como aparece en este tuit, ¿no? Supuestamente para tener más información y para que se entregue el expediente a los nuevos integrantes, se ha suspendido la sesión de la subcomisión hasta el día de mañana o pasado mañana, ¿no? Entonces ahí ha quedado esto en el aire. Yo entiendo que los promotores de esta acusación, entre los cuales estás tú, junto con un grupo de juristas, se han pronunciado exigiendo un poco de diligencia y que se aceleren los trámites y que no se siga dilatando este tema, porque al paso que va se va a ir hasta el próximo año. Sí, 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 nosotros hemos expresado nuestra disconformidad. Realmente pensamos que se iba a votar, bueno, y Pato Gallareta, pues finalmente los votos en el Congreso son los que deciden las cosas. Haríamos la crítica correspondiente, por cierto, pero nosotros respetamos una votación que es un ejercicio democrático y finalmente cada congresista votará pues por lo que cree o no cree al respecto. Nosotros seguimos pensando firmemente, con gran convicción, que nuestra denuncia es una denuncia bien sustentada, que hay razones de peso y que un presidente de la República no tiene derecho, no está facultado y constituye una falta gravísima que violentando sus obligaciones constitucionales de defender a la patria, de garantizar la soberanía nacional y garantizar la integridad del territorio, haga ese tipo de ofertas de tipo populista para congraciarse con sus amigos del Foro de Sao Paulo, y en este caso Evo Morales y el gobierno autoritario, prepotente, que está en La Paz, ¿no? Creo que de eso se trata, de eso se trata, y eso es una cosa que nosotros nos ratificamos, que es un tema importante. Sé que alguna gente no quiere entender el asunto, incluso la prensa que quiere ponerse al medio, quiere bajar el tono diciendo que, bueno, es una opinión, que nunca se hizo nada al respecto, más allá de decir, no, señor, en las relaciones internacionales, en la alta política, los jefes de Estado, cuando declaran o hacen determinada acción, configuran lo que en doctrina se llama actos propios, y los actos propios en los litigios y en los debates y en el derecho internacional constituyen precedentes, Tienen constituyen consecuencias. actos vinculantes. Claro, claro, claro que sí. No estamos hablando de Pedro Castillo, personaje insignificante que dice cualquier cosa. Evidentemente para eso no nos movilizábamos y hacíamos el escrito, ni la denuncia, ni mucho menos. Ahora, lo que nosotros queremos tampoco es que no somos nosotros los que estamos obligados a demostrar que el señor es traidor a la patria en términos delictivos. Ni siquiera lo tiene que hacer el Congreso de la República. Nosotros sabemos que en el Estado Constitucional del Derecho, los únicos que establecen que una conducta ilícita es un delito es el Poder Judicial y nadie más. En este caso, la Corte Suprema de la República por la investidura del jefe de Estado. Así es. Nadie más puede decir eso. Y finalmente la Corte Suprema evaluará, pues, ya con la sapiencia y los métodos de la hermenéutica jurídica propia que dominan ellos, si esta conducta de Castillo es un delito o no. Nosotros lo que hemos hecho simplemente es hacer una denuncia constitucional para que se transforme en acusación con el objeto de que se le levante el fuero, que se le suspenda el fuero. O sea, que se deje en suspenso el cargo presidencial y pueda ser evaluado, juzgado por el Poder Judicial y investigado por la fiscal de la Nación. ¿Te das cuenta? Ellos determinarán si es delito. Desde nuestro punto de vista, hay argumentos más que suficientes para decir que sí hay infracciones constitucionales. El artículo 54, el artículo 118, distintos incisos, que no quiero mencionar para no alargar mi intervención, acreditan de modo fehaciente que Castillo ha violentado sus deberes constitucionales, el más importante, defender al Estado peruano, defender su territorio, defender la soberanía nacional. Él no puede hacer ofrecimientos. Y falso, Bolivia no quiere, nunca ha querido, y Evo Morales en particular, no quiere una salida al mar a través de una servidumbre de paso, no quiere un puerto en concesión,
No, lo que ellos quieren es mar con soberanía como la que tenían antes de la guerra del Pacífico, en la cual, como todos ustedes saben, Chile le arrebató la parte litoral boliviana y se quedó sin mar. Eso evidentemente constituye la aspiración boliviana. Y es a eso a lo cual se refiere Castillo. Por eso cuando el periodista Rincón le dice, oiga, pero señor, lo que está diciendo puede ser traición a la patria. No le dice porque yo no lo planteo, lo vamos a plantear a través de un referéndum. O sea, es Tampoco, consciente. ¿no? Claro, No, ya sé. Primero que no se puede hacer el referéndum para claro. modificar tratados. Eso es ignorancia. Pero está revelando que no estamos ante un asunto del negocio propio a nivel presidencial, donde tú como política pues puedes llegar a un acuerdo internacional con Ecuador, con Brasil, para que el tránsito de mercaderías de uno a otro lado, establecer zonas francas, establecer, digamos, establecimientos donde el otro país puede hacer llegar mercaderías a cierto valor, qué sé yo. O sea, ese tipo de negocios, ese tipo de medidas se hacen todos los días. O sea, no hay ningún impedimento que un país extranjero sea dueño de territorios en el Perú, pero en calidad de propietario privado. El Así es. derecho privado, el derecho común, establece miles de estas relaciones, entre ellas la servidumbre de paso. Pero inclusive Bolivia tiene una servidumbre de paso, tiene un corredor con Chile para que su mercadería y sus productos salgan por Arica. O sea, no es eso lo que está buscando Bolivia. Bolivia no quiere simplemente un espacio, un lugar para exportar sus productos e importar los suyos. Eso existe, ¿ah? Eso existe. Si no, Y ellos quieren también tienen la mar opción del soberana, hilo, ¿no? ellos quieren mar con soberanía, que es distinto, ¿ah? Y también tienen la posibilidad de lo que Fujimori les dio en hilo, el Bolivia Por Mar se eso, llamó, creo, y ¿no? tienen también, esa es otra salida. Si no les gusta la del puerto de Arica, pueden tener otra. En fin, o sea, eso no está en discusión. Y hay alguna gente que quiere confundir, ¿no? Decir eso. O sea, dos mentiras aquí son que el presidente tiene derecho a opinar, que es parte de la libertad de expresión, falso de toda falsedad. Esta no es una opinión presidencial, esta es una declaración que él ha hecho como jefe de Estado, como presidente de la República, porque el señor Rincón no le entrevistó ni como candidato, ni como maestro dirigente del Así es. FENATE, ni como Pedro Castillo campesino. Lo entrevistó como presidente de la República, como jefe del Estado peruano, ¿sí o no? Y sus declaraciones fueron hechas a través al mundo, porque la CNN es una cadena internacional, donde él hace este ofrecimiento formal, que además mereció respuestas positivas de las autoridades bolivianas, por cierto, ¿te das cuenta? Entonces ahí ha quedado una brecha abierta, ahí hay un problema internacional porque esa frontera que debía estar absolutamente cerrada, con esta declaración se vuelve a abrir. Y el día de mañana, no sabemos, este, puede ser parte de un conflicto. Y ese argumento de Castillo se usará en fulano de tal, el presidente dijo que podía ofrecer, y entonces ahí está la voluntad que se da cuenta. Esos tipos de problemas existen y además han existido. Esto, lo que decimos nosotros, ha ocurrido en otras partes del mundo, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en África. Entonces, de ese punto de vista, el tema es muy concreto. Además, esta es una denuncia que ya pasó por todos los trámites, ya pasó por la calificación de admisibilidad, ya pasó por la calificación de procedibilidad, o sea, que es procedente, ya pasó por la etapa de la etapa de la investigación. Se ha llevado como 3, 4 meses de investigación de este asunto, donde hemos participado nosotros, donde hemos debatido con el doctor Palomino Mancheu, que es el abogado de la otra parte, el presidente de la República. Él ha hecho sus cosas, hemos respondido a las preguntas y críticas también de los congresistas miembros de la anterior subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, ahí se ha generado pues ya una opinión determinada y y Wilson Soto lo que hace en su calidad de delegado, de ponente, es recoger estas opiniones, ¿no? Y saca una conclusión que la pone al voto. Él prepara un borrador para el voto. Y ese borrador, como todos nosotros conocemos, está atendiendo la denuncia presentada diciendo que efectivamente se han cometido infracciones constitucionales y además el presidente tiene que dar cuenta ante las autoridades públicas competentes. Y para eso él plantea una suspensión en el cargo y una inhabilitación por 5 años. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenía que votarse, eso es lo que tenía que discutirse.
pero eso fue hecho, como recuerdan ustedes, amigos, hace 3 meses, el 8 de agosto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Más de 3 meses, ¿se dan cuenta? Y este es un tema que se ha congelado, no sabemos por qué. Si ya estaba listo para que se vote. El reglamento del Congreso dice que terminada la fase de investigación, el congresista delegado en 5 días elabora un documento. Así El es, señor claro. Wilson Soto al 5.º día presentó el documento. Y en la siguiente sesión, dice, se agenda el tema para ser votado en una próxima sesión. Eso no se hizo. Se dejó pasar con el argumento que ya venía un cambio de comisión permanente, cambio de autoridades, el propio cambio de la señora Camones, que fue presidente del Fue Congreso, presidente. tuvo que salir del carro, fue censurada, como ustedes recuerdan, y ahora empieza, evidentemente, de mi juicio, no de la mejor manera, porque empieza con una comisión nueva, en gran parte, que, bueno, pueden Y que haberse hoy día enterado, haber leído. esos miembros de la Sí, comisión cambiaron para una nueva subcomisión y hoy día han vuelto a cambiar de alguna forma porque hay nuevos integrantes, lo que ha generado esta nueva postergación. Tal vez lo único interesante es que ha vuelto Wilson Soto, ¿no? Que podrá aportar en el debate sí, Wilson Soto de por lo menos, mañana o de él pasado podría mañana, ayudar a defender su punto, así es. Wilson ¿no? Soto Porque debería ayudar a defender su la punto. opinión del nuevo ponente Bazán es coincidente con la de él, o sea, ya hay dos opiniones Sí, favorables de los dos Bazán, ponentes. Eso es algo bueno, Bazán, ¿no? Bazán felizmente se ha limitado a dar lectura al informe, ya con eso ha cumplido, ha hecho una defensa, algunos otros congresistas, no sé, pero ya estamos para el voto. Voto que Sí, claro, veremos. debió haberse llevado a cabo hace 3 meses, mira, hace 3 meses. Y después de eso pasaba la permanente. Y la permanente tenía que abrir otro espacio de debate corto para poder decidir si acusaba o no al presidente de la República. Ese es el momento de la verdad, ¿no? Y ahí también asisten los abogados del presidente, se defiende, y la permanente dice, ¿acusa o no acusa? Si hay acusación, esta acusación se resuelve, ¿dónde? En el Pleno del Congreso, sin los miembros de la permanente. O sea, ya se hubiera podido perfectamente llevar a cabo todo el proceso y sabríamos Tranquilamente, qué ha claro. pasado. De repente ya el tema de la OEA, el tema de Castillo, el tema de la denuncia de la fiscal, si va a pasar o no por el Congreso, si violenta el artículo 117, ya hubiera sido historia, porque el señor Castillo estaría fuera de la presidencia, suspendido, y entonces ahí sí, todos los expedientes, todas las carpetas fiscales que tiene la Fiscalía y la denuncia que ha hecho la señora podrían dar mérito para que se abra una investigación preparatoria al respecto, ¿te das cuenta? Claro, Y entonces, así es. otra sería la historia del Perú, pero mira tú cómo las demoras y cómo el uso del tiempo no es neutral, pues mi querido Luciano, tiene No, contenido no, claro político. que no. El tiempo, las horas, los días tienen contenido político y entonces una cosa que no se hizo en su oportunidad, mira, y que pudo tener consecuencias en ese momento, va a tener otras consecuencias o ya no tener consecuencias en otras circunstancias. Vamos a ver, esto se va a resolver máximo en 48 horas, la próxima convocatoria de la subcomisión. Ahí veremos qué efecto tiene todo esto y cómo se comportan los nuevos integrantes de esta misma subcomisión. Por el momento, Ángel, el tiempo de nuestro programa también ha concluido. Nos debemos despedir. Será, como siempre, hasta el día de mañana. Efectivamente, amigos, muchas gracias por su atención, por seguir este programa. Una mirada al día. Nos despedimos de todos ustedes, le decimos buenas tardes y hasta mañana martes.